toda por amor y todo por amor. Tercer misterio silencioso, las angustias de Jesús. Las angustias de Jesús. Era un adolescente, un joven sensible ante el dolor de la gente, de los compañeros que le contaban las dificultades de la familia, le contaban cómo los soldados romanos se llevaban a sus niños, a su niña, a sus niñas, y hacían lo que querían. Cómo los ricos acabarraban su pedacito de tierra. Cuántas angustias. Y Jesús las sentía todas, esas angustias. Y claro, la enfermedad de José, su padre, la muerte de José, tener que estar al frente de la familia, la Virgen que quedaba sola, pero como eran las familias de ese tiempo, como es todavía mucho en Guatemala, entre las familias pobres, tienen tantos sobrinos, tantos nietos, tantos niños y niñas que han quedado huérfanos y los han traído a la casa. Entonces, muy fácilmente en la casa con María estaban los primos de Jesús, las primas. Él tenía que trabajar para dar de comer a toda la familia. Las angustias de Jesús. Y todo por amor, para que esta humanidad supiera cuál era el camino de crecimiento del ser humano, el camino del amor, el camino de sacrificarse por los demás. Este tipo de vida para que la humanidad supiera cuál es el camino del amor, cuál fue el camino de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Cuarto misterio silencioso. Las postulantes. Y todos hemos oído hablar del discernimiento. Las que se preparan a la vida religiosa son años muy delicados, muy importantes del discernimiento. Discernir. O sea, ¿qué hacer en la vida? Jesús, en esos 18 años, tuvo que preguntarse continuamente, ¿qué voy a hacer en esta humanidad tan agobiada, tan sufrida, con tantas injusticias, con tantas prepotencias, con tantos abusos? ¿Qué voy a hacer para hacer una humanidad mejor? Para quitar estas cosas que hacen sufrir tanto, sobre todo a los pobres. ¿Qué voy a hacer? Y poco a poco se iba delineando, se iba vislumbrando delante de él el qué. Que luego lo dirá. Lucas 4:16 lo dirá. Yo vine para los pobres, liberar a los oprimidos, consolar a los afligidos y anunciar el año de gracia, que era una reforma agraria, para que todos tuvieran lo necesario, un pedazo de tierra al menos para sembrar maíz y hortalizas para sobrevivir. Eso voy a hacer. Lo había
aprendido, porque nosotros siempre tenemos la tentación de pensar que todo estaba escrito y que él sabía lo que iba a hacer, que ahí bastaba confrontar el manual. No, no, ningún manual. Igual a nosotros, menos en la maldad. Y un ser humano que está creciendo, es lógico que se pregunte, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer de grande? ¿Qué voy a hacer de grande? Delante de esta humanidad, delante de estas cosas. Y él, sensible como era, quería hacer algo para ayudar a esta humanidad. Y lo digo al final. Yo vine para el discernimiento, llegó al final. Desde aquí en adelante no hay discernimiento. La decisión ya está tomada. Y luego el cómo. Yo voy a hacer eso, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y hay que pensarlo mucho. El cómo cómo es uno, qué capacidades tiene, cómo es la realidad, qué dificultad va a tener, cómo va a superar estas dificultades. Y cuando sucede algo muy doloroso, ¿qué vas a hacer? El cómo. Y cuando oyó hablar de Juan el Bautista, se le iluminó la mente. Eso podría ser el cómo. Voy a ver. Voy donde Juan el Bautista, a ver qué hace. Y inmediatamente sabemos todo lo que pasó con Juan el Bautista. El bautismo, o sea, una iluminación que Jesús tuvo muy especial. El Espíritu Santo se posó sobre él como hace una paloma. No era una paloma, era el Espíritu Santo. ¿Cómo hace una paloma que se posa solo sobre lo seco, sobre lo limpio? Es el gran significado del Espíritu Santo, como una paloma. ¿Cómo se posa una paloma sobre lo limpio, sobre lo seco? El Espíritu Santo se posó sobre él, que era limpio, y sintió la inspiración. Voy a ser como Juan el Bautista. Y además, él también tenía discípulos, Juan el Bautista. Yo también voy a predicar lo que predica Juan el Bautista, la justicia, y luego con mis discípulos voy a ver cómo van las cosas. Y claro, luego la realidad le sugería cómo seguir y le ayudó mucho. Pero ¿sabía exactamente cómo se iba a desarrollar? Eso no lo pensemos como nosotros pensamos cuando las cosas ya están escritas y que no hay de otra, eso es lo que hay que llevar adelante. No, a la forma humana era igual a nosotros, menos en la maldad, y poco a poco iba conociéndose cada vez más, iba a sentir la relación, estamos hablando de su humanidad, la relación con Dios cada vez más íntimas. Nosotros también vamos descubriendo eso, claro, él de una forma mucho más alta. Poco a poco. Él descubrió en ese discernimiento el qué y más o menos el cómo. Y luego estuvo siempre atento a las inspiraciones del Espíritu Santo que le iban diciendo cómo seguir. En él estaba la voluntad
de hacer lo que decía Dios. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Eso era una cosa segura. Ahora, a ver cómo se me va abriendo, aclarando, revelando la voluntad del Padre. Y yo estaré siempre alerta, siempre decidido a ir adelante. Esto estaba seguro en él. El resto vendrá. Y lo conocemos, al menos lo exterior, ¿verdad? Importante, el cuarto misterio, el discernimiento de Jesús. El quinto misterio, silencioso, los frutos de estos 18 años de vida silenciosa, pero no vacía, no estéril, una vida llena de vitalidad, exterior e interiormente, una vida rica de frutos. Es un apostolado dado con toda la fuerza, un evangelio que significa un buen anuncio. Vine para dar el buen anuncio a los pobres. Evangelio, anuncio bonito. Eu significa bueno, bonito. Evangelio, de donde ángeles, es anuncio. El anunciador, el ángel. El buen anuncio. Frutos grandes para la humanidad. El buen anuncio. La humanidad supo toda la verdad fundamental. Todo. Ya no era como alguien perdido en el desierto. Ya estaba el camino, la verdad y la vida. Fruto de una humanidad ya iluminada, el fruto de la resurrección y el fruto de la salvación definitiva, o sea, de una humanidad llenada de vida. La salvación, saludación, ¿verdad? Entonces, los frutos maravillosos que la divina providencia produjo en ocasión de una vida sufrida de Jesús, pero siempre obediente a Dios por amor a la humanidad. Una muerte dolorosa, dramática, pero vivida siempre por amor. Y la resurrección y la salvación de la humanidad. ¡Qué frutos más maravillosos! Muchos de esos frutos vienen de esos 18 años de silencio. Silencio entre comillas, porque es un silencio que grita fuerte. Tantas cosas grandes y bellas que ilumina a cada uno de nosotros en nuestra vida concreta, a los jóvenes, a ustedes, a los postulantes, ¿verdad? ¿Cómo ilumina esta vida de Jesús en Nazaret? Bueno, estamos casi terminando. ¿Por qué se me vino esta inspiración? Porque en toda mi vida, y ustedes lo han entendido también de esta teología con nuevo aire, en
toda mi vida de sacerdocio, sobre todo, especialmente en Centroamérica, cuando es que se me abrió mucho la mente y el corazón, me di cuenta que nosotros los cristianos somos víctimas de una herejía. ¿Cómo se llama esta herejía? Anótenla. Monofisismo. ¿Dónde está? Aquí tiene que estar. Monofisismo. Aquí está. Monofisismo. Mono no son los monos. Monos en griego significa uno. Fisismo, ya saben, fisis, naturaleza. Entonces, monofisismo es la herejía que considera a Jesús como Dios, solo como Dios. Ah, pero es también hombre. No importa, eso no importa. Y esa herejía que nació al inicio del cristianismo, San Juan es muy fuerte contra esa herejía, pero es la que está siempre al acecho. Y nosotros hoy la tenemos, esa herejía, muy metida. Muy metida. Tenemos una espiritualidad de solo Dios. Entonces, bueno es el que va a la misa, bueno es el que dice 2 rosarios al día, el que va a la misa toda la mañana, el que habla bien con los sacerdotes, que visita la iglesia, y ahí se acaba. Luego pasa por la calle, hay gente sufrida que pide ayuda, ¿qué le importa? Pasa de largo. Y tiene también de sobra. Tiene dinero de sobra, bienes de sobra, no importa. Y cuando habla, pero tenemos una economía injusta. No, para él no es una economía injusta, la neoliberal, la que hace que algunos tengan miles y miles de millones de dólares y otros no tienen ni 10 centavos. Esa es una economía justa. Cuando hablamos, apoyamos este tipo de economía, de visión del mundo. Este es el monofisismo. Si nos jactamos de ir a la misa, nos llenamos la boca de Dios, esto se llama monofisismo. Es una herejía. Porque tú tienes que tomar en cuenta que si no amas a Jesús, hombre, tú no amas a ningún Dios, aunque vayas a la misa 3 veces al día. Porque dice San Juan, ¿cómo puedes decir de amar a Dios a quien no ves, si no amas al prójimo, a quien ves? ¿Cómo puedes decir de amar a Jesús Dios, si no amas a Dios, a Jesús humano? ¿Y cómo haces si no te recuerdas del juicio universal? Cuando dijo, ustedes y yo tuve hambre y me dieron de comer, pasen al paraíso. Pero a ti no te conocíamos. Sí, pero todas las veces que lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicieron conmigo. Pasen al paraíso. Y ustedes, nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Nosotros éramos predicadores, sacerdotes o laicos. Nosotros siempre íbamos a la misa. Sí, pero tenía hambre, estaba desnudo, mis hijos tenían que ir a estudiar a la escuela y no podían porque no teníamos nada y ustedes no dieron nada
y defendían el mundo así de injusto, lejos de mí. Me pongo bravo, me pongo bravo cuando hablo de eso. Pero hemos entendido por qué la inspiración de los misterios silenciosos. Bueno, ahora tengan 3 minutos, 2 minutos de relax para luego la misa. ¿Nos pueden dar un poquito de espacio para el pizarrón, por favor, para haberlo anotado? Gracias, por favor. Sí, perdone, que yo creía que yo era transparente y no es cierto. Se sigue aporta Dios, se sigue a teología de la liberación. Sí, es que los primeros. Ciencia horizontal. Horizontal, pero luego está otra palabra. Eso es. Conciencia, no. A lo mejor sí. Ciencia horizontales.
Es que su gabán es típico de allá. Entonces es Bien, paquetes que ahora tiene. vamos. Ya saben, Son los quetzales. mi blog, Ajá. Es el símbolo de Guatemala. Son los quetzales. Así se llama el pajarito, quetzal. Sí, es el mi quetzal. blog, el librito, el folleto número 4, página 71. Ahí encuentran todo esto. Ahora vamos con la homilía. Ya. Hijo del pacto. No escucha. No se escucha, Fray. Está hablando, ¿verdad? Está bien, ahorita. Todavía no. Ajustar cuentas con servidores. Ahora sí. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Ahora Como sí. no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura y el Evangelio hablan del perdón. En el Evangelio, San Pedro le dice a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces.
que para los hebreos era siempre. La palabra 7 tiene un significado de este tipo, siempre. Pero Jesús responde, no 7 veces, sino 70 veces 7, que es otra forma de decir, no hay absolutamente medida. Como se dice, la medida del perdón es perdonar sin medida. Entonces, 2 preguntas, una a los niños y otra a las niñas. Los niños, ¿qué significa perdonar? Y a las niñas, ¿por qué hay que perdonar? Significa perdonar y por qué hay que perdonar. Pensemos si vamos por la calle y a un familiar nuestro, un hermano, un hijo, una hija, un muchacho lo asalta y le pega. Y además le quita el dinero que servía para pagar la matrícula. ¿Qué hay que hacer con este muchacho? ¿Qué es lo que hay, qué se siente dentro contra este muchacho? Todos sabemos, una gana de darle 4 veces más, que ojalá se muriera. Tantas cosas que conocemos. Y supongamos que en la de correr está viniendo un policía. Este muchacho se cae o lo atropella un carro y necesita ayuda. ¿Tú qué haces? Puedes decir, bien, finalmente te tocó a ti. Alegría. O también puedo... Nadie le ha enseñado a hacer las cosas bien. Y ahora hay necesidad de ayudar, voy a ayudar. Son 2 actitudes completamente diferentes, opuestas. La primera es la venganza. Devolver mal por mal. La segunda es el perdón. ¿Qué significa perdonar, muchachos? ¿Qué significa la palabra perdonar? Vea, son 2 palabras. Superdonar. Superdonar. Con el tiempo se quita, porque las palabras se van simplificando, pero al inicio era super. Sí, significa un perdonar, un donar súper. Solo te regalo el que no te hago mal por el mal que me hiciste. Te ayudo, te socorro. Te atropellaron. Esto es súper donar. Regalo súper. Regalo grande. Un regalo inmenso. Perdonar es un acto de amor inmenso. Es una faceta del amor. Una faceta grande, resplendorosa, esplendorosa. Ahora, la muchacha hay que decir, ¿y por qué hay que perdonar? ¿Por qué hay que tomar la segunda decisión? No hacerle el mal y socorrerlo. Le han hecho el mal. ¿Por qué hay que tomar esta decisión? Porque el cristiano, sobre todo ser humano, pero el cristiano más que todos, ¿por qué debe de tomar esta decisión? No solo de no devolver el daño, sino socorrer si la persona necesita. ¿Por qué? Bueno,
Tanta gente nos dice, los psicólogos nos dicen, mire que tener el odio dentro no le hace bien, le amarga el hígado. Usted es una persona amargada que además se va a poner en problema. No puede encontrar la otra persona porque si no, es usted que la asalta. Y luego nace la guerra, sigue la guerra, se ha armado un círculo vicioso que a usted no lo deja en paz. Y usted ya tiene una vida fea, triste, amargada. Y además hace daño a la sociedad. Porque la sociedad, si tuvo que socorrer a esa persona porque la atropellaron por huir, bueno, tiene que pagar y gastar. Sobre todo tiene una persona que tiene que huir porque si no, tiene miedo a la venganza. Daña mucho a la sociedad. Fíjese. Nosotros los cristianos tenemos una razón muy grande, porque Dios hace así. Dios no solo no nos castiga cuando hacemos el pecado, sino que nos socorre, nos perdona, como el padre de la parábola del hijo pródigo, nos abraza, hace fiesta con nosotros, que pedimos perdón porque reconocemos que lo hemos ofendido. Así actúa Dios. Recordar Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible. Desde la cruz, Padre, perdónales a los que me están matando y que se están riendo de mí. Perdónales. Así es Dios con nosotros. Entonces, hay tantas razones por las cuales nos conviene perdonar, pero al menos la razón más grande. Queremos ser perdonados por Dios, perdonemos nosotros también. Dios dice que hay que hacer así. Entonces, ¿por qué? Porque Dios hace así. Ahora hay, digamos, un problema. Arriesgamos a entender mal una cosa, una palabra. La palabra justicia. Si esta persona que ha asaltado a nuestro familiar le ha quitado mucho dinero y le ha hecho mucho daño, esta persona es una persona peligrosa para toda la sociedad. Hoy lo ha hecho con nuestro familiar, mañana lo va a hacer con otros. Y entonces nosotros tenemos que hacer algo por amor a la sociedad. Tenemos que hacer algo para que la sociedad no siga sufriendo así, para que otras personas no sigan sufriendo así. Por amor, debemos de exigir justicia, hacer denuncia. Por amor. Entendemos lo que dice Juan Pablo II. La justicia es el primer acto de amor. Es una faceta de amor muy importante. El perdón es una faceta de amor. También la justicia es una faceta de amor. Entonces hay que unirlos. A veces hay que unirlos. Siempre hay que hacer el uno y lo otro. Perdonar y exigir justicia, pero por amor, no por venganza. No que te llevo a la cárcel para que te pudras allí, para que te maten. Oh, eso no es justicia, eso es venganza. Eso no es de ser humano, no hace ningún bien a la sociedad y tú sigues haciendo el daño a ti mismo y a los demás y a la sociedad. Entonces, exigir justicia, pero por amor. Ahora, la sociedad tiene el único medio que tiene cuando se trata de estas cosas graves, es llevar a la cárcel.
paciencia. Eso ayuda a la sociedad porque esta persona que está en la cárcel tal vez cambia. También entiende que no conviene hacer daño. Entonces la sociedad se va regenerando, se va mejorando. Perdonemos. Hay que hacer ejercicio de perdonar. Pedirle al Señor la gracia de saber perdonar, de darnos un corazón compasivo y misericordioso, porque se necesita tanta compasión y misericordia para los que nos asaltan. Decir, en lugar de devolverle el mal, decir, pobre desgraciado. ¿Quién sabe cuánto habrá sufrido? Entonces, tener compasión, comprensión, compasión y misericordia, no venganza. Entonces, perdón y justicia. Las dos cosas dan un doble amor. Vamos. Bueno, se han convertido. Sí, Fray. Me alegro. Así hay que ser. Pero convertimos, sí. ¿Por qué no? A convertirse. Vamos, poco a poco. Entonces les doy la bendición. Correcto, Fray. Está bien. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. 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 Su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Del Hijo. Amén. Amén. Ahora sí, feliz fin de semana. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Fray. Buenas noches a todas y a todos. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana. Así bien. Fray Mauro, feliz noche. Feliz noche, Fray. Buenas noches a todos y a todas. Lunes. Chao, chao. Chao, Fray. Chao, Fray. Chao, Fray Mauro. Esos negros que veo ahí. Gracias por la enseñanza. Gracias, Fray. Buenas noches, Connie. Buenas noches, Brenda. Buenas noches, Rolando. Noches, Brenda. Noches, Carlitos. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana. Gracias. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Sueño. Padre Mauro. El lunes, sí, lunes. Sí, ha de ser un fiesta. Chao, chao.